El ejercicio dice así, un dispositivo sin fricción significa que el émbolo cuando se desplaza hacia arriba y hacia abajo no tiene fricción y es necesario que los ejercicios no tengan fricción o una fricción muy despreciable para que se puedan hacer. Y dice que el émbolo contiene, que es un cilindro de émbolo, perdón, y que contiene 10 libras masa, como ustedes lo ven acá, 10 libras masa de vapor. Y ese vapor está a 60 pSI y a 320 grados Fahrenheit. Se transfiere calor al vapor hasta que la temperatura llega a los 400 grados Fahrenheit. Si el émbolo no está unido a una flecha, eh, este término flecha lo vamos a ver hoy en la tarde, pero eh, realmente es que a veces hay hay como unas hélices, como unas especies de ventiladores, se les llama flechas y rotan. Entonces creo que aquí lo que están diciendo es que si esto no está unido a un eje que lo haga rotar y su masa es constante, la masa del émbolo es constante, determina entonces el trabajo que realiza el vapor durante este proceso. Bueno, entonces digamos que preguntan el trabajo, no dicen qué tipo de trabajo es, pero el único trabajo que hay, lo vamos a ver más adelante, es un trabajo de frontera. Entonces vamos a ver la fórmula de trabajo de frontera. Trabajo de frontera es igual, recordemos, a presión por el volumen en el estado 2 menos el volumen en el estado 1. Entonces digamos que este es el trabajo. Y el trabajo específico es la misma W pero minúscula. ¿Ya? Yo les hago aquí como una colita para diferenciarla una de la otra. W minúscula es igual a presión por el volumen específico 2 menos el volumen específico 1. Listo. Ahí tengo las fórmulas. Entonces, ¿qué necesito yo para poder darle respuesta a esta pregunta? Que me preguntan por el trabajo de frontera. Aquí también de pronto cabría una tercera fórmula. No sé si ustedes lo vean así. Y es que el trabajo de frontera también se puede calcular con la masa y multiplicarla por el trabajo específico de frontera. Recuerde que toda propiedad específica, cuando yo la multiplico por la masa, ya tengo la propiedad normal, ¿no? ¿Sí? Y si cojo la propiedad normal y la divido en la masa, pues tengo la propiedad específica. Yo creo que esas tres fórmulas son necesarias. Entonces, digamos que para darle respuesta, por un lado, yo tengo que conocer, pues tengo que conocer la masa y tengo que conocer el trabajo de frontera. Pero el trabajo de frontera es presión y la presión me la dieron. Y tengo que conocer los volúmenes, el volumen específico del estado 2 y el volumen específico del estado 1. Entonces, digamos que nos toca hallar, pues obviamente el estado 2, el estado 1 y sacar de tablas esos volúmenes. Para eso nos están dando las propiedades. Vamos a mirar el estado 1, qué sabemos del estado 1 y ustedes me van ayudando rápidamente a mirar en qué estado está ese estado 1. Dicen por un lado que tiene una presión de 60 psi. Entonces, por un lado me dan la presión que es 60 psi y por otro lado me dan la temperatura que es 320. 320. Entonces vayan pensando ustedes, de pronto las personas más rápidas para analizar este tipo de casos, vayan pensando y me van diciendo eso qué es, un vapor saturado, un vapor sobrecalentado y por qué. Listo, ahora cuando yo abro un espacio para que me lo digan, me lo, me lo comparten. Y del estado 2 yo tengo pues la presión porque trabaja a presión constante, entonces tengo la misma presión que son 60 psi. Y por otro lado también lo que tengo es la otra temperatura que son 400 grados Fahrenheit. ¿Listo? Entonces aquí les repito, esto lo tenemos y de fondo lo que necesitamos son los volúmenes, ¿no? Yo necesito el volumen específico 1 y necesito el volumen específico 2. Por eso es que estamos haciendo este pedacito. Entonces, aquí creo que ya en el chat me están comenzando a escribir en el estado 1 qué es. Dice que el primero es un vapor, aquí dice Giancarlos, me dice, el primero es un vapor sobrecalentado porque la presión de saturación es más grande que la presión dada, ¿sí? ¿Me puedes escribir ahí, Juan Carlos, cuánto es la presión de saturación?
Me imagino que entraste a 320 y hallaste una presión. Se le llama la presión de saturación. ¿Cuánto dio esa presión de saturación? O el que la tenga, si tienen las tablas ahí a la mano. Y si pueden escribir varios, bien, porque ahí verificamos, ¿no? Por ejemplo, aquí dicen 89,667. 89,667. Por ahí vi que habilitaron el micrófono. ¿Será que tienen una pregunta? 66,7. Y lo que Profe, dice, dime. digamos, se puede hacer el mismo análisis, pero por parte de la temperatura, ¿no? Pues porque igual a 60 PSI son 292,69 grados Fahrenheit, entonces como la temperatura es mayor a la temperatura de saturación, también se puede ver que es un vapor sobrecalentado, tanto Sí, en el estado señor. 1 como en el estado 2, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Es cierto. O sea, en el caso de la primera persona, simplemente fue a la tabla, buscó a esta temperatura cuál es la presión y dijo, como esta presión o la presión dada es más pequeña que la presión de saturación, entonces es un vapor sobrecalentado. Pero otra persona puede decir, no, yo entré más bien y busqué la temperatura de saturación y como la temperatura de saturación es, bueno, no sé aquí si es mayor o menor y llegan a la misma conclusión, es lo que quiero decir. Es cierto, se puede por presión o se puede por temperatura. Entonces voy a colocar aquí, según lo que me están diciendo, ambos son vapores sobrecalentados. Vapores sobrecalentados. ¿Listo? Vamos a ver qué están diciendo por ahí en el chat. Ambos estados están en vapor sobrecalentado. Dice Walter, vapor sobrecalentado porque la temperatura es mayor que la temperatura de saturación. Muy bien. Creo que los análisis están perfectos. Entonces tenemos que entrar a las tablas de vapor sobrecalentado para buscar estos datos. De pronto aquí sí me gustaría compartirles pantalla. Me gustaría compartirles pantalla primero ¿para qué? Para que entremos en conjunto a mirar las tablas. Déjame, yo les voy a compartir las tablas para, para que estemos mirando exactamente dónde es que nos estamos parando todos, ¿sí? Pero primero déjame, yo las busco aquí, a ver en dónde es que nos tenemos que parar. Aquí estoy, por ejemplo, ya en el libro de Sengel, al final las tablas las tengo ahí a la mano. Eh, entonces voy a comenzar a buscar las tablas. Como este es el sistema inglés en PSI y en grados Fahrenheit, entonces voy a bajar hasta la tabla A4, pero la tabla A4E. Tabla A4E. La letra E significa que está en el sistema inglés. PSI y grado Fahrenheit son del sistema inglés. Que ya voy llegando, entonces ya estoy en la tabla 4E. Entonces, me imagino que aquí fue donde sacaron que para 320 grados Fahrenheit la presión era 89,667 y que como la presión que nosotros tenemos es más pequeña que la presión de saturación, entonces era un vapor sobrecalentado. Pero ya estamos en el tema de sobrecalentado, ¿no? Entonces ahora tenemos que ir a buscar las tablas de sobrecalentado. Entonces las tablas de sobrecalentado tienen una presentación diferente como lo hemos visto en los diferentes ejercicios. Por ejemplo, aquí ya estoy parado en las tablas de sobrecalentado. Lo único que tengo que buscar son los 60 PSI. Entonces aquí vamos como por 20, 40 y por acá abajo están los 60 PSI. Aquí están los 60 PSI. ¿Sí? Y después, en este caso, para este ejercicio lo que tengo que buscar son las dos temperaturas que me dieron. Entonces, por ejemplo, una creo que es 320 y la otra es 400. Voy a mirar, vamos a mirar rápidamente. Vamos a mirar si eso es cierto o no. Porque no tengo, mira aquí, 320. Espero que esté viendo el PowerPoint y 400. 320 y 400. Entonces, ¿qué es lo que necesito sacar de esa tabla? Pues el vapor, perdón, el volumen específico. Vamos a mirarlo de vuelta en la tabla, ¿no? Entonces, el volumen específico para este es 7,4863 y para este es 8,3548. Entonces ya tengo los volúmenes específicos. 7,4863. Vamos a escribirlo por aquí en rojo. 7,4863
perdonarán los numeritos, 7,4863 y el otro 8,3548. 8,3548. Listo. Las unidades son importantes, como yo aquí escribo en PowerPoint, no es que me detenga mucho a escribirlas, pero usted las tiene que tener en cuenta, son pies cúbicos sobre libras masa, sobre libra masa. Entonces, pues básicamente, digamos que me pueden confirmar si se está viendo el PowerPoint o están viendo las tablas. No quiero de pronto avanzar sin estar seguro de que estamos viendo el PowerPoint. El PowerPoint, profe. Listo. Entonces, digamos que entonces ya tengo la presión, que son 60 psi, tengo el volumen 2, el volumen 1, y además tengo la masa. Entonces, pues básicamente ya está para hacer la operación, pero hay un pero, y son las unidades. Entonces hay que tener mucho cuidado con las unidades. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Voy a escribir que el trabajo de frontera es igual, el trabajo de frontera es igual a la masa, que ya no la dieron, son 10 libras masa, ¿cierto? Por la presión. Bueno, aquí dice masa por trabajo específico, pero trabajo específico es presión por volumen 2 menos volumen 1. Entonces, por volumen 2 menos volumen 1. Si ustedes miran la expresión, y seguramente ya lo tienen presente, todo lo tengo, ¿no? La masa la tengo, la presión la tengo, los volúmenes lo tengo, eh, pero sin embargo hay que tener en cuenta un poquito el tema de las unidades. Por ejemplo, vamos a ver si me da para escribir aquí un poquito. Entonces, por ejemplo, la masa son 10 libras masa. Les voy a poner las unidades, perdónenme ahí un poquito la letra, pero síganme para que no se pierda. 10 libras masa. Por la presión. ¿Cuánto es la presión? 60 psi. ¿Qué son los psi? Porque ahí es donde está el meollo del asunto. El psi son libras fuerza, fuerza, vamos a alargarle aquí un poquito libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Entonces, aquí es donde tenemos que tener cuidado porque el volumen viene en pie cúbicos. Entonces, no sé si alguien me puede ayudar a hacer la resta entre el volumen 2 menos el volumen 1. Este es volumen 2. Aquí puse 1, pero era 2. No, se ve como un 1, pero era 2. ¿Cuánto es la resta entre el volumen 2 menos el volumen 1? Para poner de una vez aquí la resta y no me mato tanto con las dos operaciones. Aquí dice 0,8685. Muchas gracias. 0,86. 0,8685. Y las unidades, pues ustedes ya las vieron ahí, la resta de los volúmenes, pues está en pie cúbico sobre libra masa. Entonces, ¿en qué unidades queda esto? Bueno, miremos primero qué unidades se van a cancelar. Vemos ahí que las libras masa definitivamente se van a cancelar, ¿no? Voy a utilizar otro color para cancelarlas. Por ejemplo, libras masa aquí, libras masa aquí. Y eh, digamos que eh, también hay que mirar, digamos, y recuerde que la fórmula de trabajo es fuerza por distancia, ¿no? Entonces aquí están unidades de fuerza y esperábamos que 3 de estos pies cúbicos se fueran con 2 de abajo para que quedara pues fuerza por distancia. Pero el tener 2 unidades, pulgadas y pies, nos hace que tengamos que pasar una a la otra. Generalmente es mejor pasar las pulgadas cuadradas perdón, a pies cuadrados. Entonces, simplemente yo quería como mencionarles eso, que hay que tener cuidado con las unidades porque uno tiene que tener claro que el PSI va con pulgadas, mientras que el volumen viene con pie cúbico. Entonces, bueno, no sé si alguien de pronto nos pueda colaborar ahí rápidamente y, digamos, eh, recordarnos cuánto es la conversión para pasar de pulgadas cuadradas, hacer la multiplicación por un factor de conversión. Yo lo voy a poner en otro color, lo voy a poner en color azul, para decir que esto no es parte de la fórmula, simplemente es un factor de conversión. El factor de conversión de pronto es así. Una pulgada solita son 12, perdón, un pie son 12 pulgadas. Un pie son 12 pulgadas. Entonces, un pie cuadrado son, eso lo pueden buscar en las tablas de conversiones. Un pie cuadrado son 144 pulgadas cuadradas.
Vamos a ver si eso es lo que están escribiendo en el chat. Pulgadas cuadradas. Y de esa manera ya estoy pasando las pulgadas cuadradas a pies cuadrados. Bueno, es cierto, aquí por aquí me están diciendo ya la conversión. Muchas gracias, eso es cierto. Entonces ya con eso, inmediatamente puedo hacer ya todas las operaciones y las unidades me quedarán libra fuerza por pie. Entonces alguien que me ayude a hacer esa operación, si puede activar el micrófono bien, si no, pues yo lo voy a escribir por acá, porque ya no tengo dónde más rayar y no quiero utilizar otra diapositiva para salirme de esto que estamos hablando. Entonces, ¿cuánto es el trabajo de frontera? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que me están pidiendo? Recuerdo que el trabajo de frontera es una forma de energía. Hay muchas más formas de energía. Esta es una, el trabajo de frontera. Entonces, ¿cuánto les dio, porfa, esa multiplicación? 10 por 60 por 0,8685 por 144. ¿Alguien me puede, porfa, colaborar? Aquí una persona dice, Olfer Mojica me dice que, y también me lo dice Lady Tarifa, están en el mismo dato, 75.038,4. 75.000 y otra persona, Jason Orrego también, 75.038. Entonces voy a escribirlo acá, 75.038,4. Bueno, 4. ¿Qué unidades? Libras fuerza por pies. Libra fuerza por pies. Vamos a ver si eso es lo que están escribiendo en el chat. Libra fuerza por pie. Listo. Ahora, esa libra fuerza por pie, resulta que en el sistema inglés ellos manejan una unidad que se llama el BTU. Libra fuerza por pie. Me quedó ahí como raro ese signo de multiplicación. Libra fuerza por pie. Ese sería el dato. Pero esto generalmente lo tengo que pasar a BTU. BTU es la unidad el TU es la unidad de energía, así como para el sistema internacional son los joules o los kilojoules. Para ellos, la unidad de energía, y usted se va a tener que acostumbrar mucho a esta unidad de energía, se llaman los BTU. Traduce así como unidad térmica británica. Unidad de energía, es la unidad de energía, ¿sí? La unidad térmica británica. Entonces, para cerrar de pronto, no sé si me puedan decir cuánto es ya pasado a BTU. Habría que entrar a la tabla de conversiones. Yo no recuerdo ahora mismo cuánto es la conversión, pero si alguien de pronto tiene eh, la posibilidad de convertir, me puede dar la respuesta. Yo ya tengo aquí la respuesta, voy a mostrarles la respuesta cuánto debe ser. Dice que la respuesta debe ser 96,4 BTU. 96,4 BTU. Entonces, porfa, alguien que me diga si es cierto o no. Si pueden pasar estos a BTU. A ver cuánto les da. Pero así a la velocidad de la luz, ¿no? Necesitamos ahí mucha velocidad. Mucha velocidad para poder hacer el ejercicio. Bueno, entonces para pasar, ya pasando aquí algunas personas me están escribiendo por interno, pasaron de libra de fuerza por pie a BTU y algunos les dio 96,429, a otros les dio 96,4294, bueno, ya como por los decimales, pero en general estamos ahí, 96,24. Y yo les decía que ya aquí en la respuesta de ejercicio donde lo saqué, decía que era 96,4 BTU. Espero que se esté viendo ahí, creo que se esté viendo, estoy queriendo como mostrar dónde tenía la respuesta. Bueno, entonces yo creo que ya podemos ir terminando. Básicamente esto era lo que quería como mostrarles. Quiero que de pronto si tienen alguna pregunta me la hagan en este momento. Que si de pronto todo quedó claro, pues me lo mencionen. Si creen que hay algún comentario que pueda enriquecer un poquito más esta grabación y que cuando la gente lo esté viendo, eh, de pronto va a quedar más interesante si se dice algo, pues los escucho. Aquí Jason me pregunta, profe, ¿esto ocurre solo con el sistema inglés? No entiendo, Jason, a qué hace referencia con esto. O sea, es que cuando me dices, profe, esto, hemos hablado de tantas cosas que no sé a qué específicamente me dices con esto. Porfa, aclárame ahí.
Y si alguna otra pregunta tienen por ahí rápidamente, profa, para que no nos vaya alargando tanto el video. Y si simplemente quedó claro, bien, chévere, pues bueno, listo. Profe, no sé si me alcanza a escuchar. Lo alcanzo a escuchar. Sí, profe, qué pena el ruido. O sea, cuando me refiero, o sea, hago referencia al factor de conversión que hicimos acá del PSI, o sea, si eso mismo ocurre con el sistema internacional o no. En el sistema internacional, digamos que creo que no tienes que hacer un factor de conversión, porque en el sistema internacional, déjame, yo voy a pasar aquí. Muchas gracias por la pregunta porque me parece buena. Por ejemplo, el trabajo de frontera en el sistema internacional, vamos a mirar un poquito sobre el tema de las unidades. Por un lado es masa. La masa generalmente kilogramos. Por otro lado, presión. Bueno, presión es newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado o generalmente kilonewton sobre metro cuadrado. Y por otro lado, pues la diferencia de volúmenes. Y la diferencia de volúmenes va a estar en metro cúbico sobre kilogramo si son volúmenes específicos. Entonces, si analizamos aquí un poquitico las unidades, entonces vamos a ver, déjame, yo voy a borrar aquí algo. De todas maneras, sí me parece buenísima esta pregunta. Entonces, mira, kilogramos con kilogramos se van. Estos sí se pueden cancelar con estos y me queda kilonewton metro. Los kilonewton metros, pues aquí no nos da el espacio para demostrarlo mucho, pero los kilonewton metros son kilojoules. 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 No hay mucho espacio para detenerme a detener por qué dan kilojoules, pero usted lo puede mirar de pronto en el libro un poquito o detenerse a mirar, bueno, qué son un kilonewton y qué es un kilojoules, por qué están relacionados, pero sí, son kilojoules. Entonces, no hay necesidad de hacerle un factor de conversión. Siempre toca, a ver, entonces, no sé si quedó clara la respuesta. Ahora dice Maril acá, dice, ¿pueden haber ejercicios en donde toque hacer la gráfica TV? Obviamente, claro que sí, hay que analizar, muchas veces puede hacer la gráfica TV y a veces me pedirán la gráfica PV, que la expliqué en los últimos videos, expliqué en uno de ellos cómo se hace la gráfica PV. Omar Aldair Calderón dice, profe, en el sistema internacional, ¿qué unidades serían? Creo que ya lo expliqué, los kilojoules. Aquí dice, siempre, iPhone Camilo dice, ¿siempre toca esta? No sé, cuando dice toca esta, ¿a qué hace referencia Camilo? No sé qué quieres decir con esta. Yo les agradezco que sean más específicos porque hemos hablado de tantas cosas que cuando me dicen esta, no sé qué esta es. Jason dice, listo, profe, muchas gracias. Siempre toca estar precavido en las unidades. Eso sí, es cierto, siempre hay que estar precavido en las unidades. Bueno, si no tiene más preguntas, les dejo este ejercicio de tarea, este ejercicio de tareita. No sé si le puedan tomar un capture en la pantalla o ver en la grabación ya cuando la suba. Y de pronto también les agradecería, como este video también hay gente que lo está viendo, no solo nosotros aquí para la Universidad de Pamplona, sino que hay gente que lo está viendo en otras universidades, a veces los videos de YouTube. Si ustedes pueden escribir las respuestas en los comentarios de los videos subidos en YouTube, pues chévere, porque otras personas de pronto pueden entrar a comprobar ahí qué les dio o las preguntas y por ahí también se puede interactuar, ¿no? Especialmente para personas que no tienen la posibilidad de entrar al grupo de Facebook o a nuestros archivos, pues lo único que les queda es el canal de YouTube. Y hay algunas personas que por ahí de vez en cuando me comentan. Entonces, y se agregan a ver los videos. Entonces, bueno, repito, ¿tendrán alguna otra pregunta, porfa, antes de cerrar esto? Entonces, mira, con respecto al ejercicio, aquí la gente, pues básicamente por el chat me está diciendo, listo, profe, todo claro, parece que bien. Listo, profe, muchas gracias, a empezar a hacer ejercicios. Les recomiendo en la carpeta de Dropbox, hay una parte con ejercicios de este tipo, ¿sí? Donde ya comienzan a preguntar el trabajo. Pero déjenme hoy, en el libro de Cengel también hay ejercicios para hacer, básicamente la carpeta de Dropbox. Realmente yo lo que hice fue tomarle capturas de pantalla a los ejercicios de Cengel. Entonces el libro de Cengel en la parte final. Pero esta tarde es vital porque vamos a hablar de otras formas de energía, ¿no? Vamos a hablar del calor, de otros tipos de trabajo, el trabajo eléctrico, el trabajo, otro tipo de trabajos. Entonces es importante de pronto, eh, para hacer ejercicio se necesita un poquito más. Se necesita asistir a la clase hoy en la tarde. ¿Listo? Entonces, bueno, con eso voy a cerrar este video como tal y bueno, y listos para la próxima clase.